Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. El relato del Evangelio que acabamos de escuchar lo escribe San Marcos y es parte del capítulo 1, es decir, son los inicios de su escrito, y nos presenta algo muy interesante, una jornada en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y una jornada muy ajetreada, si te fijaste. Es sábado por la mañana y Jesús está enseñando a las personas en la sinagoga, donde ellos se sorprenden por la manera como enseña, y de ahí su fama se va extendiendo. Un poquito más adelante, quizá al mediodía, dice hoy el Evangelio que Jesús se va con Santiago y con Juan a la casa de Simón y Andrés, en donde la suegra de Simón está con fiebre y Jesús la cura. Esta es la segunda actividad de nuestro Señor. Más adelante dice el Evangelio que ya por la tarde le estaban llevando a Jesús muchos enfermos y poseídos. Su fama se iba extendiendo y nuestro Señor los atiende, los escucha, los cura y expulsa a los demonios. Más adelante, cuando ya llegan a la casa, descansan y es de madrugada, cuando está muy oscuro, dice el Evangelio que Jesús se fue a orar a un lugar solitario. Y finalmente, continúa diciendo este pasaje del Evangelio que Jesús les dice a sus discípulos: vamos a los pueblos cercanos porque también allá hay que predicar el Evangelio. Yo para eso vine. Estos 5 momentos que nos platica hoy el Evangelio nos dan una idea de cómo trabajaba nuestro Señor, cómo vivía nuestro Señor, cuál era su jornada. Es muy interesante ver a todo lo que le dedica tiempo nuestro Señor, a todos los que le dedica su tiempo. Esta riqueza del Evangelio también se junta con lo que nos presentan hoy las otras 2 lecturas de la misa. En la primera lectura del libro de Job, él mismo nos platica cómo es su día, cuando él está viviendo unos problemas muy serios. Y la segunda lectura, que es de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, también nos cuenta lo que hace San Pablo. Nos dice cómo trabaja, cómo predica y dice: me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Así la palabra de Dios hoy nos presenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de Job y de San Pablo, de cómo viven su día. Y esto es lo que hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo vives tú una jornada? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Las 24 horas, ¿cómo las distribuyes? Es muy interesante ver que quizá la mayor parte del tiempo le dedicas a tu trabajo o a tu estudio, según cuál sea tu actividad principal, el hogar, en fin, a lo que tú más te dedicas. Yo creo que esa es la mayor parte de horas que tú dedicas. Pero hoy también te pregunta este Evangelio: ¿qué tanto tiempo le das a los tuyos? Así como nuestro Señor va con Santiago y con Juan, con Simón y con Andrés, en tu día, ¿qué tanta importancia tienen los de tu familia, los tuyos? ¿También les dedicas tiempo para ver cómo están, para convivir con ellos, para compartir cómo andan, qué es lo que están viviendo? También es bueno que nos preguntemos
¿Qué tanto tiempo le dedicas en un día a los demás? A esas personas que quizá conoces o no conoces, a los que están cerca de ti en el trabajo, cerca de ti en tu casa, a las personas con las que te encuentras en el día. ¿Les dedicas algo de tiempo, algo de tu persona, o vas tan encerrado o tan encerrada en tus cosas que esas personas no forman parte de tu día? Es muy interesante pensar que son personas que van a tu encuentro y quién sabe si un día vuelvas a encontrarte con ellas, principalmente con las que no conoces. Y qué interesante decir, voy a dejarles algo, una palabra, una sonrisa, un buen trato. Otros dos renglones muy importantes que dedica nuestro Señor. Yo también te pregunto a ti, ¿qué tanto los vives? ¿Qué tanto tiempo te das para ti mismo, para reflexionar? Jesús va un momento y está solo. Es muy importante también el tiempo que te dediques a ti mismo. Tú estás contigo 24 horas al día, sí, físicamente, pero ¿qué tanto entras a tu mente, a tus sentimientos? ¿Qué tanto vas a tu interior para ver lo que hay ahí? Aquello que a lo mejor está haciendo que andes de muy mal humor y que lo puedas ver y sacar, o aquello que te está motivando a andar muy bien para que lo refuerces. Es muy importante también en el día dedicarte un tiempo a ti mismo, a ti misma, para seguirte conociendo mejor, para tratarte tú mismo bien a ti y que de esa forma también pueda salir todo eso bueno a los demás. Por último, y con lo último no quiero decir que sea lo menos importante, sino lo más importante, es que también nos dice el Evangelio que Jesús dedica un tiempo para orar y así comienza su día y muy posiblemente así lo termina, platicando con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, haciendo oración. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios directamente? Ya sabemos que es dedicado a Dios aquello que dedicas en amor también a los demás, pero directamente, ¿qué trato le das a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas al trato a Dios, a pensar en Él, a platicar con Él, a escucharlo, a tomar un pasaje del Evangelio, a reflexionar en algo de las enseñanzas de nuestro Señor? Qué importante el estar en contacto con Él para que el día también sea en unión con Él. Así pues, este pasaje del Evangelio que nos invita a pensar en nuestra jornada, nos invita con el ejemplo de Job, con el ejemplo de Pablo y principalmente con el ejemplo de nuestro Señor, a dedicarle un tiempo a las actividades ordinarias, a los nuestros, a los demás, a nosotros mismos y a Dios. Que de esta forma nuestro día sea pleno y nuestra vida cada vez sea mejor.